Esta es la cuarta intervención que hago en YouTube respecto de la mañanera del día 2 de mayo del 2023, en donde López ahora descalifica a la Iglesia Católica como conservadores, como clasistas, que porque con la muerte de los dos jesuitas que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, no estuvo conforme la Iglesia, que porque primero exigieron que se buscara al delincuente, pero que se regresara vivo. Y López dice que son hipócritas, que porque el único bueno es el Papa Francisco, como lo compruebo con este video. El panista de arriba, corrupto, hipócrita. Pero es que se dan baños de pureza para hablar de las diferencias. Bueno, ¿qué pasa en Chihuahua? Resulta que por problemas presuntamente entre las mismas bandas, porque no se salía el ejército de ahí, ejecutan al que asesina a los sacerdotes. ¿Qué creen que dicen los de derechos humanos de la Iglesia Católica? Que eso no era justicia y que nosotros no habíamos hecho nada, que al contrario, que ellos no querían eso. Ellos querían pues que se detuviera con vida, ¿no?, al presunto asesino. Y hacen una conferencia de prensa para decir que habíamos actuado muy mal. Entonces, esas falsedades son las que no aceptamos. Por eso yo digo, ¿cuál es nuestra relación con las iglesias? Muy buena, con todas las iglesias. ¿Y por qué, además? Porque independientemente de las creencias religiosas, nosotros los dirigentes tenemos que ser respetuosos de las creencias del pueblo. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Además, el Estado laico significa el respeto a todas las religiones, a todas las creencias. Pero ya si nos vamos más hacia las posturas políticas, yo siempre digo, en el caso de la Iglesia Católica, ¿quién me guía? El Papa Francisco. Porque ese Papa ha demostrado ser un verdadero cristiano. Bueno, basta. Porque aunque parezca basta con esta declaración tan cínica y tan deleznable de López, que ahora se mete con la Iglesia Católica, en donde dice que no le pareció que lo hubieran matado el ejército. Pues ¿cómo? ¿No sabe cuáles son los principios de la Iglesia? Los 10 mandamientos: no matarás. Pero López se contradice porque es hipócrita. Primero descalifica a los de antes, que porque la consigna es mátalos en caliente. No, pero ahora ya no. Y ahora está confesando que mataron al asesino de los jesuitas. Entonces, es un pozole este sujeto. No tiene estabilidad emocional. Ahora,
López es un mesiánico, aparte es un maniqueo, porque el maniqueísmo consiste en nada más señalar dos puntos: o eres bueno o eres malo. ¿Qué es lo que hace López? O estás con la cuarta o no estás con la cuarta. Y para un maniqueo no existen puntos medios. Como un ejemplo, San Agustín era maniqueísta, un santo varón, pero cuando se dio cuenta que en el maniqueísmo o eres bueno o eres malo, sin puntos medios, salió de esa doctrina. Y lo que la Iglesia lleva es precisamente la doctrina que llevó San Agustín, porque para la Iglesia católica debe haber un punto medio para convencer a los malos. ¿Cómo la Iglesia católica va a sostener el principio de que si eres malo, pues ya no te atiende la Iglesia católica, ni te da los auxilios espirituales? Entonces López se equivoca de pe a pa. Para empezar, López dice que respeta los derechos humanos. Entonces, ¿cómo dio instrucciones para que mataran al asesino de los jesuitas? Y ahora les reprocha que porque la Iglesia no lo quería muerto, lo quería vivo. Pues es su función, es la función de la Iglesia católica, porque la Iglesia católica no es maniquea. La Iglesia católica lleva a efecto las enseñanzas de Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y López lo único que demuestra es que es un hipócrita juarista y además de membrete, porque vive en un palacio y ese palacio no se ajusta, aunque sea redundante, a la justa medianía que pregonaba Juárez. Por eso llego a la conclusión que López es un Mesías, pero de barro, porque él cree que tiene la mayoría de razón y la verdad sabida, y además se ha convertido en un dictador, en un sujeto autócrata, en donde su palabra es la ley. Entonces, para dejarlo en su lugar, la Iglesia católica está en su papel porque no es hipócrita. La Iglesia católica actuó para respetar la vida del delincuente. Y López demuestra que no respeta los derechos humanos, porque demagógicamente y de manera populista siempre ha pregonado que ya se acabó eso de mátalos en caliente. No, ahora no. Y ahora resulta que dio instrucciones para que mataran al asesino de los jesuitas, y ahora dice que la Iglesia católica no está bien, que no se le dio gusto. Pues ¿cómo? Si él mismo confiesa que la Iglesia católica le dijo que lo quería vivo, no muerto, porque es la función evangélica de la Iglesia. Entonces, López, no cabe duda que es un masón, y llego a la conclusión con esta definición que hace López de que el Padre Francisco y que la Iglesia y que su padre, que su madre, llego a la conclusión de que López cataloga como conservadores a los católicos y como liberales a los juaristas, porque es masón, es de la secta masónica. Entonces, mi opinión es que López es un tipo contradictorio y que es hipócrita, porque supuestamente es juarista y no vive en la justa medianía, vive en un palacio y sus hijos son unos parásitos que viven del gobierno, y además hacen negocios millonarios con Riobot y otros empresarios, y además con el ejército. Y por si fuera poco, son delincuentes porque no dan vista o no dan cuenta a la Fiscalía de la Federación, al órgano fiscalizador de la Federación, para rendir cuentas de lo que están obteniendo dinero y lo que están gastando. De ahí viene el negocio de López. Por eso hipócritamente dice que él vive con 200 pesos y un detente. Qué contradictorio y qué hipócrita es López.
yo sostengo que la Iglesia Católica le dio una lección de humanidad, porque ella está a favor de las personas, de los humanos, sean buenos o sean malos, porque es la función de ellos, porque Cristo vino a la tierra para ser crucificado y resucitar al tercer día para redimir a los hombres de los pecados. Muchas gracias.